Buenas, la videoconferencia de hoy va a ser sobre la democracia. Es un tema que se va a impartir a un nivel de secundaria, pero aún así se tratará que sea lo más ajustado posible, ¿vale? Y se tratará de explicar de una forma politológica. La democracia es el sistema político para todo el mundo. Entonces, antes de hablar de la democracia, necesitamos hablar de cuál es el origen. Todo el mundo sabe, no voy a explicar nada nuevo, que viene de la palabra griega demos o pueblo. Frente a los aristos, los mejores en Esparta, en Atenas, el demos o el pueblo gobernaba. Esto es del todo cierto, pero empezaremos desde aquí. La democracia es un sistema de gobierno en el cual los ciudadanos, la gente que es parte de la comunidad política, participa y decida sobre la política, sobre su poder y su propio destino. Entonces, la democracia está basada en básicamente dos ideas. Una, que no somos esclavos, que no somos propiedad de nadie y que tenemos un derecho a escoger, ¿vale? En comunidad, nuestro propio destino y como comunidad. Entonces, aquí tienes una imagen del ágora griega, ¿no? El demos discutiendo. Entonces, la idea es todo el mundo iba a la plaza, al ágora, ¿no? Al sitio donde se reunieran y tomaban decisiones políticas. La democracia ateniense, que es un poco, se considera la primera, pues básicamente era muy imperfecta, porque solamente tomaban parte de las decisiones los ciudadanos de Atenas. No participaban ni mujeres, ni esclavos, ni niños, ni extranjeros, etcétera, etcétera. Pero bueno, aún así tomaban parte de las decisiones más gente que en otras ciudades, en otros pueblos, ¿no? Era más democrático. La idea del demos es que la gente participe. Luego después la historia es muy larga, pasan muchas cosas, pero en principio las democracias contemporáneas nacen con la Revolución Americana del siglo XVIII. En la famosa Declaración de Independencia aquí podemos ver algunos de los principios que ya hemos hablado. Pues aquí habla de que los seres humanos tienen derecho a la vida, a la libertad, a la búsqueda de la felicidad y para que estos derechos pues, se lleven a cabo pues necesitan que el gobierno pues viene de su consentimiento, no desde arriba, sino que es la gente, el pueblo, quien a través de su consentimiento les da el permiso a los gobernantes para gobernar. A partir de aquí se empieza a trabajar. Bueno, las democracias son de muchos tipos, ¿vale? Pero básicamente hay una distinción bastante básica que tendríamos que conocer. Una es la democracia directa o la asamblearia y otra la representativa. La democracia directa o asamblearia básicamente es que todo el mundo participa todo el tiempo. ¿Vale? En el método es típica de los pueblos, por ejemplo, de nuestros grupos de amigos, ¿no? Donde todo el mundo habla, participa y eventualmente se vota. Claro, esto para un grupo pequeño, para un pueblo pequeño puede ser operativo, pero para un grupo grande, pues el método puede ser un poco lento, las discusiones muy largas, pueden aparecer gente que mete discursos enormes, la gente puede no tener idea y básicamente aunque es el sistema más democrático, la democracia asamblearia tiene muchos problemas. Entonces, durante el siglo XVIII-XIX se creó el concepto de democracia representativa. ¿Y esto qué significa? Que en vez de ir a la asamblea todo el tiempo, en vez de ir a la plaza del pueblo, al ágora o al sitio de reunión, se vota a representantes que van al Parlamento Regional, de Madrid, de la capital, de la nación, o donde sean, y ahí deciden por nosotros. Entonces, hay un método matemático, que los votos se transforman en representantes. Entonces, la idea esta de la democracia representativa es que le demos nuestra confianza a una persona. Esto tiene problemas porque entonces puede ser que esa persona decide cosas que no estamos de acuerdo, pero bueno, es otra cuestión. Es el problema de la democracia representativa. Bueno, luego el método asambleario tiene un sistema, ¿vale? Que puede ser una solución al mismo, que es el método del referéndum. Un referéndum es una pregunta específica al pueblo en general sobre una cuestión que tiene que decidir. Entonces, el referéndum es un poco tramposo, a veces pueden ser manipulados, pero son son muy democráticos. Entonces, la idea es que el referéndum, si se hace una pregunta, tiene que ser clara, la gente tiene que tener conocimiento, dos alternativas claras, ¿no? Y luego después tiene que ser tomado de forma mayoritaria y por una mayoría sustantiva. Los referéndums es una forma de decidir que todo el mundo decida. En algunos países como Suiza se hacen muchos, en otros países se les tiene bastante alergia porque dicen que eso aumenta la tensión política. Bueno, esta es la típica imagen del referéndum donde se vota sí o no. Y claro, las personas que tienen matices que sí pero no, o no pero sí, o que tienen dudas, pues ahí pueden tener algún problema. Bueno, ahora hablemos de la democracia. Una democracia tiene que tener una serie de elementos. Todo el mundo piensa que la democracia hay que votar, lo cual es cierto. Entonces, para que una democracia sea democrática, pues tiene que haber unas elecciones libres y democráticas. Entonces, la idea es que esas elecciones no pueden ser manipuladas de ninguna forma. ¿Y cómo se pueden manipular? La primera forma de manipularlas es si el voto es abierto. Entonces, en los viejos tiempos la gente votaba en abierto o a mano alzada. Eso implicaba que el resto de la población miraba lo que votaba. Entonces, como bien sabéis, este tipo de sistemas, la votación abierta, si hay mucha confianza no hay problema. Pero si no hay confianza o hay enemistades, si votas en una dirección que la mayoría no quiere, te puede meter en problemas. Con lo cual, un requisito para que una elección sea democrática es que el voto tiene que ser secreto.
De hecho, cuando hay elecciones en España o en otro país, hay como una especie de cabinas donde la gente se mete y decide meter sobre la papeleta de forma privada. Luego después tienen que ser regulares. Va a ser pues cada 2, cada 3, cada 4 años. No vale cada 30 años ni cada 15. Porque si son regulares, si no te gusta lo que has votado, a tu representante le puedes votar, nunca mejor dicho, y votar a otra persona. Y luego tiene que haber opciones reales. Si hay solamente un partido político, pues no es una democracia real. Si hay un partido político que tiene todos los recursos económicos y todo el espacio en televisión y en internet y el resto no tiene opción, pues tampoco hay una elección real. Y luego después los electores tienen que conocer todas las opciones. Muchas veces en los partidos políticos o en las democracias el partido mayoritario pues manipula las elecciones para que solamente se hable de él. Entonces, para que unas elecciones sean democráticas, tiene que cumplir por lo menos estos requisitos. Luego hay más, pero estos son los básicos. Bueno, aquí tenemos unas imágenes de una revista satírica del siglo XIX española, donde se mofaba del sufragio universal y decían cómo los muertos votaban, cómo los capitalistas manipulaban el voto, etcétera, etcétera. Estas imágenes, estas viñetas no tienen por qué ser ciertas, pero sí que es cierto que las votaciones se tienen que manipular y para que sean limpias hay que cuidar los detalles. Luego, las votaciones tienen tan problemas, ¿vale? Hay que votar, está claro, pero muchas veces se ha hablado que los votantes votan por sentimientos o por identidad. Yo voto a tal partido político porque mi familia la ha votado desde siempre. También muchas veces se vota sin conocer realmente el asunto o a la persona. No tenemos la información y a veces votamos partidos políticos básicamente por intuición. Y luego después hay otro problema, es que la gente se enfada mucho. Se lo toma como un partido de fútbol, como un deporte, y a veces eso lleva a tensiones innecesarias. La idea de la democracia es que hay que votar de la forma más tranquila posible y respetando la decisión de las mayorías. Luego, el siguiente requisito de la democracia es la división de poderes o el equilibrio de poderes. Vale, la división de poderes viene de la idea de que si un partido político o alguien o algún órgano toma todo el poder, ¿vale? Tiene todo el poder, al final tiene una tentación totalitaria, aunque lo usa con buena intención, ¿vale? Y se pasaremos de una democracia a una dictadura. Con lo cual, la idea de la división de poderes es que el poder tiene que ser dividido en partes para que ningún órgano no tenga todo el poder. ¿Vale? Esto el único país donde se aplica es en Estados Unidos, así hoy. Pero es una idea bastante válida que en muchos países todavía la tienen en el corazón. ¿Vale? Normalmente los poderes son los tres que se conocen: el poder judicial, los tribunales, los parlamentos que crean las leyes y los gobiernos, que son el poder ejecutivo, que las ejecutan y las llevan a cabo. Luego, otro requisito para las democracias es el Estado de Derecho. Este es probablemente lo más complejo, así que si no estás prestando atención, ahora toca prestar más atención. El Estado de Derecho es que las leyes tienen que ser cumplidas por las instituciones y por todas las personas. ¿Vale? No importa que sea político. Si se aprueba una ley, se aplica para todo el mundo. Y si aplica, nos guste o no nos guste. ¿Vale? Entonces, la idea del Estado de Derecho es que nadie está por encima de la ley. Nadie puede no pagar una multa, nadie puede tener excepciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa si una ley es injusta? Esto es el problema, porque en algunos casos se han aprobado leyes injustas, ¿vale? Por mayoría, etcétera, etcétera, y no suele cumplirlas. Entonces, si una persona no está de acuerdo con una ley porque va en contra de todos sus principios, se declara objetor de conciencia, ¿vale? Y en teoría, si lo hacen bien, tiene que ir a la cárcel. Un ejemplo clásico son las leyes de Nuremberg, no sé si las conocéis, eran leyes muy racistas contra los judíos. Entonces, estas leyes eran legales, no eran justas, y la gente que estaba en contra se opuso. Pero en principio el Estado de Derecho significa que todo el mundo tiene que cumplir las leyes, nos gusten o no. Por supuesto, no todas las leyes son como la de los nazis, ¿no? Sino que muchas leyes son discutibles. Porque lo que es justo para mí puede que sea injusto para otra persona, así que la idea es que vamos a cumplir las leyes. La cuarta idea es que una democracia tiene que tener un gobierno responsable. Responsable no significa que trabaje mucho o que se ponga a estudiar y estas cosas, sino la idea que un gobierno tiene que responder de sus actos. Vale, en las democracias aparecen un montón de noticias sobre corrupción, etcétera. Y es verdad, hay corrupción, ¿vale? Pero en las democracias hay transparencia y la corrupción sale a la luz más pronto o más tarde, espero que pronto, y la idea es que los electores castigan o deberían castigar a los políticos corruptos tirándolos del poder o yendo a la cárcel. Entonces, la idea que la corrupción política es una especie de lacra de la democracia, pero es mucho más lacra de las dictaduras. Luego, otra consecuencia de este principio del gobierno responsable es que los gobernantes toman decisiones y son responsables ante los electores, con lo cual tienen que justificar sus decisiones, y luego las siguientes elecciones tienen que ver si han sido aprobadas o no, y si no, a la gente no les gustan, pues pondrán a otro.
Bueno, la corrupción es un tema muy complejo, tampoco lo voy a explicar, pero la idea, la corrupción es usar el poder político, ¿vale? Para obtener un beneficio privado. Entonces, normalmente hay muchos tipos de corrupción. Pues, por ejemplo, la más típica es que una persona del gobierno, ¿vale? Le dé una obra a una empresa a un precio superior, porque luego después esa empresa le va a hacer algún favor de alguna forma. ¿Vale? No lo voy a explicar más a fondo, pero la idea de la corrupción es que hay que ser muy cuidadoso. La mejor solución contra la corrupción es la transparencia. Que todos los contratos públicos, sean accesibles a todo el mundo, entonces con las ventanas abiertas se ahorran muchos problemas, pero es muy complicada, ¿eh? Entonces, hablaríamos de corrupción de dos tipos. La corrupción de derechas o liberal se llama el capitalismo de amiguetes, donde el gobierno pues, da los contratos públicos a empresas de sus amigos. La corrupción de izquierdas es como más democrática y es dar subsidios o ayudas económicas para que luego la gente les vote. Ambos casos son dos tipos de corrupción y hay que intentar evitarlas en la medida de lo posible. ¿Vale? No significa que no haya que dar ayudas o que no haya que dar contratos, pero tienen que estar justificados y sobre todo que tienen que ser transparentes. Luego, el último requisito de la democracia son las libertades personales, fundamental freedoms, las libertades personales, los derechos humanos, derechos fundamentales. Entonces, imaginemos que todo el mundo vota quedarse con nuestra casa, ¿vale? Y a lo mejor tendría una mayoría muy absoluta, 99%, pero hay determinados elementos, ¿vale? Que la democracia, que la mayoría absoluta no puede ser la tiranía de los muchos sobre los pocos. Entonces, las democracias se caracterizan por respetar los derechos individuales y de las minorías. Entonces, una democracia no puede legislar o no puede eliminar derechos simplemente a base de votar. Bueno, entonces los derechos hay muchos. Pues, por ejemplo, la libertad de expresión, el derecho a la privacidad, el derecho a la vida. Entonces, los derechos normalmente no son absolutos, sino que tienen que ser enfrentados unos con otros. Un ejemplo es el de la libertad de expresión. Entonces, la Constitución española garantiza que el derecho al honor y la intimidad, pero al mismo tiempo también se garantiza el derecho a la información. Entonces, el derecho a la información está por una parte, el derecho al honor por otro. Entonces, los abogados discuten en qué caso predomina un derecho y en qué caso predomina otro. Porque tenemos derecho a ser informados, pero también tenemos derecho a que no digan mentiras sobre nosotros. Bueno, aquí está el tema de los derechos, las minorías, etcétera, etcétera. Entonces, con esto concluye el tema. La democracia es un sistema político es el mejor que tenemos y de momento es un sistema de todos para todos en el cual la gente se caracteriza por la participación.